Buenas, voy a estar presentando el avance de mi tesis. Mi tema es sumideros de carbono en formaciones boscosas en galería, caso Cuenca Baja del arroyo Yacaré. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático define el cambio climático como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante periodos de tiempo comparables. Las emisiones de gases de efecto invernadero son la manera en cómo el ser humano altera la composición atmosférica. El carbono en la atmósfera es uno de los gases de efecto invernadero más importantes. Es un gas que se produce de forma natural y también como subproducto de la combustión de la biomasa, cambios en el uso de las tierras y procesos industriales mediante el uso de combustibles fósiles. Es el principal del planeta y es el gas de referencia a partir del cual se miden otros gases de efecto invernadero según el IPCC. En la búsqueda de soluciones o como mínimo de los paliativos al proceso de cambio climático, muchas veces se citan a los bosques y sus posibilidades de almacenamiento de dióxido de carbono, conocida como la denominación de efecto sumidero, como las posibilidades que se deben tener en cuenta y que nos brinda directamente el ecosistema terrestre. Una buena gestión de los bosques asegura la supervivencia de los ecosistemas forestales y mejora sus funciones medioambientales, socioculturales y económicos. También puede aumentar al máximo la contribución de los bosques a la mitigación del cambio climático, así como ayudar a los bosques y a las poblaciones que dependen de ellos a adaptarse a las nuevas condiciones originadas por el cambio climático. Entre los procedimientos para gestionar los bosques se encuentran las estimaciones de captura de carbono, para proponer estrategias viables dirigidas a la mitigación del cambio climático. Es imprescindible, por un lado, conocer la dinámica del carbono en los ecosistemas forestales. Un primer paso indispensable para lograr este objetivo es contar con la información básica sobre los contenidos de carbono en los diferentes almacenes del ecosistema. Capítulo 1. El problema. Planteamiento del problema. Los tres mayores retos medioambientales a los que nuestra sociedad se enfrenta, el cambio climático, la lucha contra la deforestación y la pérdida de diversidad biológica, están íntimamente relacionados, por lo que algunas de las técnicas de solución a los mismos son comunes. Entre ellas, la gestión sostenible de los ecosistemas forestales es un elemento clave, pues contribuye a la reducción de las emisiones netas de dióxido de carbono, a la lucha contra la desertificación y a la disminución de la pérdida de diversidad biológica. Según González, las plantas y en concreto los árboles almacenan CO2 a través de la fotosíntesis, un mecanismo que permite a los árboles capturar el dióxido de carbono presente en la atmósfera durante todo su crecimiento. Los árboles se denominan así sumideros de carbono. Los sumideros de carbono cumplen un papel importante en la mitigación del cambio climático, dada su capacidad para fijar carbono atmosférico. El presente trabajo pretende abordar la capacidad de fijación de carbono en formaciones boscosas predominantes en zonas del arroyo Yacaré. Formulación del problema. ¿Cuál es la disponibilidad estimada de carbono en formaciones boscosas en galería predominantes en zonas del arroyo Yacaré y distrito de Tacuaras? Sistematización del problema. ¿Qué especies de flora constituyen las formaciones boscosas en galería situadas en zonas del arroyo Yacaré y distrito de Tacuaras? ¿Cuáles son las características de las especies de flora que conforman las zonas del arroyo Yacaré? ¿Cuál es la contribución del conocimiento relacionado con la disponibilidad de carbono en zonas del arroyo Yacaré? Objetivos de la investigación. El objetivo general es identificar la disponibilidad estimada de carbono en formaciones boscosas predominantes en zonas del arroyo Yacaré y distrito de Tacuaras. Objetivos específicos. Determinar las especies de flora que constituyen las formaciones boscosas en galería situadas en zonas del arroyo Yacaré. Describir las características de las especies de flora que conforman las formaciones boscosas en galería en zonas del arroyo Yacaré. Determinar la contribución del conocimiento relacionado con la disponibilidad de carbono en zonas del arroyo Yacaré. Justificación de la investigación. La elaboración del presente trabajo se realiza con el propósito de conocer sobre los sumideros de carbono, las maneras en que se pueden captar en un sitio específico, los beneficios que provee y por qué es importante para el medio ambiente y la sociedad. En la lucha contra el cambio climático, no solo el ser humano trata de contrarrestar los efectos del calentamiento global con medidas de mitigación y adaptación, sino que la propia naturaleza tiene sus armas para intentar que la temperatura media del planeta no siga aumentando. Para ello existen los sumideros de carbono, depósitos naturales y artificiales que absorben y capturan el dióxido de carbono de la atmósfera, reduciendo así su concentración en el aire. En el caso de los bosques y otras áreas forestales, el secuestro de carbono se realiza mediante la fotosíntesis.
Las especies vegetales absorben el CO2 de la atmósfera, almacenando una parte del carbono y devuelven oxígeno a la atmósfera. Existen diversas metodologías para la estimación del carbono, de las cuales estaremos utilizando las técnicas desarrolladas por el IPCC, International Panel de Cambio Climático. Es de importancia que los ecosistemas forestales se encuentren en un estado en el que se mantenga e incremente su capacidad de funcionar como sumideros de gases de efecto invernadero. Esto requiere tanto conservación como manejo sostenible y aumento de sumideros y reservorios. Delimitación y alcance de la investigación. El presente estudio pretende determinar la capacidad de fijación de carbono en formaciones boscosas, en galería, y de esta manera ofrecer directrices técnicas y propuestas de acción orientadas a la conservación y al conocimiento de la cantidad de carbono secuestrada en estos ambientes. Las mismas se realizan en el año 2022, específicamente en la zona del arroyo Yacaré del distrito de Tacuaras, del departamento de Ñempucú, Paraguay. Capítulo 2. Marco teórico. Voy a estar hablando específicamente de los tipos de bosques y de las técnicas para la captura de carbono. Lo que hablamos anteriormente, o sea, lo que está compuesto el marco teórico serían los antecedentes de la investigación, el carbono, propiedades físicas, químicas, función del carbono, características del carbono, importancia del carbono, ciclo del carbono, sus procesos de importancia, conceptualización de sumideros, los bosques, definiciones locales de bosques, los bosques como sumideros de carbono, bosques almacenes de CO2, mitigadores de cambio climático, gestión forestal, captura y almacenamiento de carbono y mitigación de los efectos adversos del cambio climático. Los árboles y los bosques absorben carbono de la superficie terrestre en diferentes proporciones durante distintas fases de su vida. Acumulación de carbono en suelos humedales, estrategias relacionadas al carbono y por último técnicas para la captura del carbono. Bueno, bosque alto natural. Esta definición es utilizada para señalar a los bosques que poseen especies forestales que poseen gran altura y crecimiento del fuste y ocupa toda la región oriental del Paraguay, con excepción del departamento de Ñempucú. Estas especies en su mayoría tienen una madera de alto valor comercial en el mercado local. Este tipo de bosque posee una gran diversidad biológica de especies de flora y fauna, y actualmente su superficie se ha reducido bastante por la sobreexplotación para la extracción de madera o para la habilitación de fincas agrícolas. Los ejemplos de estos bosques son eucalipto, tallo, lapacho, pino, urapután, curupayú, etc. Bosque bajo natural. Se encuentra principalmente en los departamentos de Ñempucú y Misiones, pero existe también en los departamentos de Caguazú, Guairá, Cordillera y Paraguarí. Este bosque forma islas de vegetación arbórea en los así llamados campos naturales. Los árboles no son tan altos como el bosque alto natural, pero el bosque bajo alberga un sinnúmero de especies forestales actualmente aprovechadas por la industria madera. Este tipo de bosque es muy extenso en épocas anteriores. Ha disminuido notablemente en el presente siglo a causa de la quema de campos naturales para la incorporación del ganado vacuno, especialmente en los departamentos de Paraguarí, Misiones y Ñempucú. Un ejemplo de este bosque es el helecho. Por último, el bosque en galería. Estos bosques son asociados a ríos en zonas desabordadas o pobres en bosques, especialmente en la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, y a lo largo del río Pilcomayo. Este bosque juega un rol importante en la protección de las riberas. Este bosque no debe ser confundido con el bosque ribereño, a lo largo de los ríos y arroyos, dentro de los bosques altos. Este bosque juega un rol importante en la protección de márgenes y cuencas. Sin embargo, alberga muchas especies aptas para leña y para el ramoneo del ganado, como por ejemplo las especies de lingá. Las técnicas para la captura del carbono. Existen dos técnicas, que son el método directo o destructivo y el método indirecto. El método directo es aquel en que se incluyen mediciones de campo, cosecha y toma de muestras en la totalidad de la vegetación, teniendo en cuenta algunos criterios de evaluación. Aunque este método es más costoso y requiere de mayor tiempo, arroja resultados de alta confiabilidad. El método indirecto es aquel método en el que generalmente se aplica cuando los árboles son de grandes dimensiones, y entre las fórmulas indirectas para estimar biomasa se encuentra el uso de modelos de biomasa específicos para cada especie, donde los valores de inventario forestales como diámetro y altura se transforman en términos de biomasa con la ayuda de modelos generales. La hipótesis. La hipótesis de la investigación. La capacidad de fijación de carbono en los bosques de galería de la orilla Yacaré estará determinada por las especies de flora predominantes en el área de estudio. La hipótesis alternativa.
La estimación del potencial de captura de carbono en los bosques en galería es significativa en el arroyo Yacaré. Variables. La variable independiente. Especies predominantes del bosque en galería, arroyo Yacaré. Variables dependientes. Estimación y captura. Capítulo 3. Metodología. Descripción del lugar de estudio y ubicación geográfica. La investigación se realiza en el distrito de Tacuaras, del departamento de Ñembucú. Se encuentra ubicada aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad de Pilar de dicho departamento. El área de estudio es el arroyo Yacaré. Dicho arroyo se destaca por sus inmensos humedales y una diversidad de flora que nos ayudará a estimar la cantidad de carbono almacenada en formaciones boscosas. En el área de estudio, nosotros vamos a estar trabajando por la ruta cuarta. Tipo de investigación y método de estudio. El tipo de investigación es el descriptivo y los métodos de estudio van a ser la observación, descripción y captura. Fuentes de datos. Las fuentes primarias constituyen las especies de flora, tales como timbó, el uracutá, pindo y el laurel ju. Las fuentes secundarias constituyen las documentaciones, artículos científicos, antecedentes, libros y otros tipos de materiales escritos. Población y muestra. Población. En la presente investigación, la población de estudio son las formaciones boscosas en galería de la cuenca baja del arroyo Yacaré. Muestra. Para la presente investigación se aplican métodos estadísticos. Se está definiendo el número de muestras a ser aplicada al universo, estimándose el número aproximado de 6 muestras. Técnicas de recolección de datos. En la presente investigación se ha procedido a la utilización de la técnica de método indirecto. Las fórmulas utilizadas en el presente estudio son como se describen a continuación. Vamos a hacer un cálculo biométrico de las especies de estudio, cálculo de la biomasa vegetal total especie, la biomasa arbórea viva, cálculo de la biomasa vegetal total, para de esta manera poder hacer el cálculo del carbono total. Descripción del procedimiento de análisis de datos. Para la presentación de los datos se utiliza el siguiente procedimiento. Se identifican las especies de flora que se encuentran en el área de estudio. Las observaciones son realizadas por las alumnas investigadoras. Una vez identificadas, se procede a conocer sus características de diámetro, etc. Estimar la cantidad de carbono almacenado en las especies de flora que se encuentran en el área de estudio. Y finalmente se llega a una conclusión general. Bueno, esto es todo mi trabajo. Me estaría faltando los resultados, pero todavía no estamos haciendo un trabajo de campo que va a ser próximamente. Gracias.